Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y tal y como os prometí, que llevaba dándoos la paliza durante bastante tiempo en el canal, diciendo que iba a empezar un serial, bueno, pues que habéis tenido a bien tener mucho interés en él, que me habéis preguntado muchísimo en el resto de vídeos. Hoy vamos a hacer este serial acerca de Jesús de Nazaret, uno de los personajes más controvertidos, más polemizados, de los que se ha dicho, bueno, yo creo que es el hombre por excelencia más importante de la Tierra, si no el que más, uno de los que más. Yo creo que para mí personalmente denota. Yo creo que no hay hombre como él en ese sentido. Y sobre todo, hoy vamos a tratarlo desde un punto de vista, todos los que nos seguís, yo sé que queréis el tema del libro Blanca, el tema de Caballo de Troya, pero hoy yo creo que está bien que comencemos, si somos así un poco analíticos, un poco pulcros, que comencemos por el hecho de la historia, ¿no? de los datos que nos brinda la historia, no de las especulaciones, no de lo que nos dice un libro, otro libro, o no sé, de esas historias que muchas veces pues vienen reveladas por una u otra forma. Hoy vamos a coger los datos históricos que tenemos, que conocemos sobre este hombre en un primer momento, sobre esta figura de este personaje histórico que vivió en un contexto muy concreto, en un momento muy particular de la historia, y que dejó una huella que ha durado 2000 y pico años hasta nuestros tiempos, y veremos a ver por qué. Y hoy tenemos para hacer este repaso increíble a, hombre, yo doy muchísimas las gracias porque la verdad, sobre todo por cómo habla, cómo todos los datos que conoce, bueno, los que nos seguís y veis que hayáis visto las colaboraciones que ha tenido en Mundo Azul, vais a ver que no podíamos haber tenido nadie más para hacer este repaso histórico. Hoy tenemos a Jesús del canal de Misterios y Curiosidades, que nos va a hacer un sobrevuelo por todo lo que es la vida de Jesús de Nazaret, como digo, siempre a nivel histórico. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues encantado, como siempre, Julio, de estar en tu canal y sobre todo para hablar de un personaje que, como tú ya has mencionado, probablemente, o casi con toda seguridad, sea el personaje más importante de la historia de la humanidad. No tanto por lo que hizo en vida como por lo que sucedió después de su muerte y lo que se ha hecho con su figura, tanto a nivel religioso como a nivel político. Y es cierto, yo siempre me lo he preguntado, dentro de que sí que es verdad que, bueno, pues yo no he indagado de una forma excesiva en lo que es en la vida de Jesús, tanto a nivel histórico, sí que he podido tocar palos de las índones y un poco de su vida, sí que me he metido de cabeza en los versículos de la Biblia, pues bueno, he ido tocando diferentes palos de la vida de Jesús, pero sí que es verdad que a priori, al margen del tema de los milagros, al margen del tema de un poco esa figura religiosa, hemos tenido figuras en el mundo, tanto a nivel de pensadores, filósofos, militares, que podrían llegar incluso a compararse como tal, como personaje, ¿no? como celebridad histórica, pero que no ha tenido la repercusión que ha tenido Jesús de Nazaret, tanto durante como después, ¿no? O sea, a mí lo que me fascina de Jesús de Nazaret es ver el recorrido que ha tenido y que ha ido casi a lo largo de los siglos encrechendo, ¿no? Cierto que, Sí, que ha tenido un trabajo muy importante, el tema de la iglesia, el tema de... Pero cómo el magnetismo de su figura y sobre todo el magnetismo a nivel histórico ha fascinado a todo el mundo desde sus comienzos hasta día de hoy, ¿no? sí, sería más después que durante, en este caso, ¿vale? La reinterpretación que se hace del personaje histórico a través generalmente de Pablo de Tarso, a partir de Pablo de Tarso, ¿no? La reinterpretación del Jesús histórico convertido en el Cristo es lo que ha tenido más trascendencia a lo largo de la historia, ¿no? Porque recordemos que casi todos los movimientos políticos, prácticamente desde que Constantino oficializa el cristianismo dentro del imperio, podríamos decir que ha estado unido a la religión cristiana dentro de Occidente. Y hay que recordar también que el propio Islam reconoce a Jesús como uno de los profetas más
más importantes. Por lo tanto, dentro del mundo islámico tendríamos también una relevancia importantísima del personaje de Jesús de Nazaret. Es increíble, es increíble. ¿Y qué nos podrías, así para hacernos un pequeño resumen antes de meternos en materia, qué nos podrías decir acerca del Jesús de Nazaret histórico? Vale, tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de historia siempre estamos hablando de escenarios más plausibles. No hay nada en la ciencia histórica, nada puede ser verídico al 100% o nada es exacto al 100%, ¿no? Dentro de este contexto histórico, señala Antonio Piñero, que es el máximo erudito a nivel internacional en lengua española que tenemos nosotros, catedrático emérito de filología griega. Recordad que los evangelios se escribieron en griego. Él destaca que el 99% de los historiadores independientes, es decir, que no dependen de una iglesia o un dogma, consideran que el Jesús de Nazaret existió. Al 99% de los historiadores independientes, que si sumamos a los que dependen, a los exégetas que dependen de la religión cristiana, pues sería el 99,99, ¿vale? Esto es importante decirlo porque quien niega hay muchos que siendo no creyentes niegan la figura de Jesús de Nazaret. Y nada más lejos de la realidad. Esto es un movimiento que viene a partir de la Ilustración, lo del negar las posibilidades de la existencia de Jesús, pero vamos, podríamos decir que Jesús existió casi con toda seguridad. Bueno, a los números que nos movemos, con toda seguridad. ¿En qué basan la existencia de Jesús de Nazaret? En dos criterios fundamentales, que es el criterio de dificultad y el principio de verosimilitud. El criterio de dificultad quiere decir que es más difícil explicar la no existencia de Jesús de Nazaret para explicar el movimiento posterior que si existiera un personaje real en el que se fundamenta. Partiendo de esa base, pues tenemos una serie de textos. Tenemos los textos que serían los canónicos, de los que serían los 4 evangelios, los principales textos, y después una serie de textos que son muy pocos, fuera del marco dogmático, que serían, por ejemplo, el testimonio flaviano, dentro de lo que serían las antigüedades judías de Flavio Josefo, que se escriben en el año 93, y en el que Flavio Josefo, haciendo un repaso a la historia de su país, de Judea en este caso, nombra en 2 ocasiones, de forma directa o indirecta, la figura de Jesús. Una es el testimonio flaviano, que es muy importante. Hay que destacar que hay un consenso histórico en que tiene interpolaciones dentro del texto. Pero viene a decir que en tiempos del gobernador Pilato, del prefecto en este caso, existió un Jesús y lo enumera dentro de una serie de unos 10 más o menos, ¿no? Profetas o personas que en aquel entonces tenían un movimiento dentro del judaísmo que causaron pues, cierto revuelo y al que seguía una serie de personas. Dentro de ese mismo texto de Antigüedades Judías encontramos también un apartado en el que nos habla de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. ¿Vale? Pero lo hace siempre desde un contexto negativo, es decir, nos está hablando negativamente del personaje, porque recordemos que causó revuelo al pueblo de Judea, ¿no? Entonces, cuando ahí entra el principio de verosimilitud, es decir, no puede estar escribiendo de una forma negativa para querer justificar la existencia de un personaje. Después ya tendríamos que ir a otros temas como tenemos también en Anales de Tácito otra reseña, por decirlo de alguna forma, que nos habla para justificar que durante el reinado de Nerón los cristianos de Roma son los que provocan el incendio, pues hace un poco de referencia a que estos seguían a un personaje llamado Jesús que fue crucificado en Judea. Esos serían básicamente los textos que hay fuera de lo que serían los evangelios y los principios por los que se sabe que Jesús de Nazaret existió, seas creyente o no seas creyente. Has dicho 2 cosas muy importantes y dentro de todo esto que nos has estado contando, que ha sido increíble, pero has dicho 2 cosas importantes. Lo primero, que Jesús de Nazaret existió, porque ahora sí que es verdad, no sé si realmente es algo que
se hace ahora o algo que se venía haciendo ya desde un tiempo, pero sí que es verdad que yo lo noto que hay como una especie de necesidad de tirar por tierra, o eso es lo que yo veo, lo que es la figura de Jesús de Nazaret. Primero comenzaron a nivel un poco, vamos a decirlo así, científico, en su imagen, esta imagen que siempre nos han puesto de un Jesús con los ojos azules, con el pelo largo, súper guapo, una cara fina, bueno, casi prácticamente un modelo. Decían arqueológicamente que no, que eso era imposible, que tenía que ser poco menos que un simio, pues una imagen que la verdad era grotesca. Y parte de esta no sé ni si decir si es que le descalifican o intentan tirar por tierra, decían que Jesús probablemente no hubiera existido, que Jesús probablemente fuera analfabeto, que Jesús una serie de cosas que más que por el hecho científico, más por el hecho del que fuera verdad o no, parecían que más intentaban desprestigiarle, pero uno de los casos fundamentales, que es lo que tú has dicho, es que Jesús existe. Y otro punto muy importante que has dicho, que en uno de estos textos se menciona que Jesús tenía un hermano. Bueno, Jesús tuvo varios hermanos y hermanas. Pero es que esto, a lo mejor, tú es que lo sabes, y yo también lo sé, y de hecho, mira, a mí una vez me llamó una testigo de Jehová por teléfono, es una historia breve, muy pequeña, y me comentó, no, porque el tema de Jesús de Nazaret, con un dogma, bueno, pues el dogma este de los testigos de Jehová. Y cuando yo le comenté, llegamos a la parte de los hermanos, yo le comenté el tema de los hermanos, la tía flipaba y de esto no puede ser. Y es que mucha gente en Mundo Azul se deja guiar por el tema del libro Durante, por el tema de Caballo de Troya, pero como hoy estamos tocando el tema histórico, a lo mejor están flipando en el hecho en el que históricamente se correlaciona en el que Jesús pudo tener hermanos, con lo cual tira por tierra el tema de la virginidad, el tema de, ¿sabes? En el caso de Santiago, que es el hermano quizá más mencionado, aunque hay otro pasaje en el que dice, no están aquí sus hermanos y sus hermanas, no recuerdo ahora mismo el pasaje exactamente, pero en el caso de Santiago, la palabra original que viene del griego, ¿vale? Utilizada, no recuerdo cuál es, se usa principalmente para gemelo, más que para hermano, ¿vale? De ahí hay una importancia. De hecho, Santiago, cuando en el cristianismo primitivo se queda como, por decirlo de alguna forma, como cabeza de la iglesia de Jerusalén, ¿vale? Quizá la iglesia, el cristianismo más judaico, porque después hay una especie de, no escisión, porque al final hay una continuación, ¿no? Pero una ampliación hacia los paganos, ¿no? Del cristianismo, de extensión hacia los paganos, pero había, de hecho, en el primer concilio de Jerusalén, pues hay esas discrepancias entre si había que ser judío para ser cristiano o no había que ser judío para ser cristiano. Pero que sí. Sí, no. Y además es cierto, y además la gente solo cree que el tema del cristianismo más antiguo empieza casi en Roma, ¿no? Y no es cierto. Hay todo un avance del tema del cristianismo, incluso un poquito antes de que cogiera la fuerza que todos conocemos hoy, que tuvo el cristianismo y que ha arrastrado esas masas. Pero el tema de Jesús a mí me gusta mucho a nivel histórico, porque sí que es verdad que dentro de lo que cada uno piensa, dentro de las, bueno, pues así de la religión o de la filosofía que uno piense acerca de Jesús, se deje llevar por unos o por otros, sí que es verdad que te da muchísimos datos que o hemos perdido o hemos obviado, o dentro del dogma católico cristiano nos han metido y hemos un poco desfasado el hecho histórico con lo que sucedió, o sea, el hecho católico con lo que sucedió de verdad, con los hechos históricos en ese sentido. ¿Y qué datos hay como tú has dicho, de la existencia de Jesús? No, del hecho de sus comienzos, del hecho ¿cómo podemos remontar esa historia de Jesús? Vale. Tenemos que diferenciar al Jesús de Nazaret de Jesucristo o Cristo, ¿vale? Vamos a hablar del personaje histórico. Como digo, los datos son muy escasos, muy escasos. Entonces tenemos que aceptar de alguna forma los evangelios como parte de documentos históricos, más allá de que vayan cargados de dogma y de que evidentemente intenten ensalzar a la figura de Jesús. Aunque es muy importante, y aquí entra lo del principio de verosimilitud, de que no te muestres, y por eso es muy importante, y lo mencionan mucho los historiadores, es que no te intentan hacer un Jesús perfecto,
tenemos un Jesús que duda, tenemos un Jesús que se enoja en el templo y golpea a los cambistas y a los que vendían animales. Tenemos unos apóstoles que lo abandonan en la cruz, que lo niegan, que constantemente dudan de si es o no es el Mesías, ¿no? Entonces, eso dentro de los historiadores, pues dicen que nadie tira piedras contra su propio tejado y que si alguien ha intentado inventarse un personaje, se hubiese inventado algo más coherente, ¿no? O más perfecto, ¿no? De la propia muerte de Jesús en la cruz. Y sobre todo que no le entendían, ¿no? Hay muchos pasajes que no lo entienden y sobre todo que no relatan dentro de un mismo hecho, no relatan todos lo mismo, ¿sabes? No tienen lo que tú has dicho, esa coherencia, ¿no? A nivel contextual de lo que estás contando. Si uno ha contado lo mismo, al margen de que posteriormente los textos fueron un poco copias, sí que es verdad que de un mismo caso no relatan todos la misma situación y es un poco extraño, ¿no? Tenemos los evangelios sinópticos, que son los principales, que serían Marcos, Mateo y Lucas. Mateo y Lucas beben directamente de Marcos. El primer evangelio es el de Marcos, que se ha retrasado un poco su datación y ya se empieza a decir que se escribió entre la década del 60 al 70 después de Cristo, es decir, unos 30 años después de su muerte, ¿vale? ¿Por qué sabemos que Lucas y Mateo beben directamente de Marcos? Porque tienen íntegramente, prácticamente en un 75% el texto de Marcos dentro de los dos evangelios. Posteriormente, esos dos evangelios se cree, y esto no está probado, pero es prácticamente unánime la opinión de los historiadores, que beben de una fuente llamada Q, la fuente Q. Esa fuente Q cree tanto Marcos como Mateo, porque no están tanto Lucas como Mateo, porque no están en Marcos. Se cree que podía estar fundamentada básicamente en enseñanzas o cosas que dijo Jesús, que aparecen en Lucas y Mateo y que no aparecen en Marcos, que es anterior. Lucas y Mateo se fecha entre el 70 y el 80 y ya el último sería el Evangelio de Juan, que es ya bastante más posterior, entre el 90 y el 110. Entonces, lo que estamos hablando, que es muy difícil, si alguien quisiera tirar por tierra la figura del Jesús histórico, es muy complicado justificar todo lo que pasa después y todo lo que ponen los escritos de un personaje inventado. Por no decir que es casi imposible. Por eso los historiadores, como te he dicho, están seguros de su existencia. Después hay que, como te he dicho, la propia crucifixión es un tema que ningún judío del siglo I vería a su Mesías por muerte en cruz. Es decir, eso era como... No sé cómo explicarte, como si hoy condenaran a un Mesías actual y lo condenaran por un delito vergonzoso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, no sería una muerte digna. La muerte del Mesías, pues podría ser en combate o podría ser, pero nunca en la cruz, por un estado, además que, de hecho, una de las cosas que inciden muchos historiadores es que Jesús fue un Mesías fracasado. Y a partir de ese fracaso, la reinterpretación del personaje o de su vida es lo que nos llega a nosotros como cristianismo, que está bastante alejado del Jesús judío, que recordemos que Jesús era judío. Hay quien incluso lo niega, ¿no? Pero Jesús era judío y era muy judío. De hecho, muchos consideran que Jesús era un fariseo. Fariseo un poco especial, pero un fariseo en su observancia de la ley judía. De hecho, no sé si en los textos históricos aparece el tema de llamar rabí. Claro. Rabú, que sería, ¿no? Rabí es un maestro de la ley. Ajá. De hecho, eso encauza un poco también, como me preguntabas, que qué sabemos de sus inicios y de su nacimiento, por ejemplo, ¿no? Hay quien duda, ¿no? Muchas dicen, no, que nació en Belén y se acogen a que nació en Belén. Vamos a ver. No se sabe exactamente dónde nació, es evidente, no tenemos, como he dicho, no tenemos, pero tenemos que hacer un poco de estudio de lo que dicen. A él se le conoce como el rabí de Galilea. Galilea es el norte, está fuera de Judea. Judea era un reino vasallo de Roma. Cuando se dice que él nace en Belén, eso se justifica porque el profeta Miqueas dijo que el Mesías tenía que nacer en Belén. ¿Por qué no aparece el nacimiento en Marcos, que es el primer evangelio? ¿Vale? Aparece ya en Lucas y Mateo. Aparece pues porque el evangelio de Marcos
se centra más en la vida pública de Jesús, y el Evangelio de Mateo y Lucas intenta darle una connotación más global al personaje, pues hablando de su nacimiento. Entonces, como el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá, que decía Miqueas, pues se inventan, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Pues ese censo que obliga a ir a una persona de Galilea, en este caso que vive en Galilea, que no tiene nada que ver con el reino de Judea, ¿entiendes? A ir a Judea a empadronarse. Es como si tú ahora me dices, en Francia van a hacer un censo. Yo no vivo en Francia, pero tengo que ir a censarme a Francia, porque lo ha dicho el presidente, no tiene sentido, ¿verdad? ¿No? Aparte de que el censo en sí, el censo de Quirino, que es el que hacen alusión, fue en el año 6 después de Cristo. Y si nos acotamos a lo que probablemente sea lo más plausible históricamente, Jesús debió nacer entre el 7 y el 4, el 7 y el 5 antes de Cristo. Por eso digo que... Otro dato histórico que la gente a lo mejor se deja guiar por el tema dogmático, por el tema de, mira, yo he ido a un colegio religioso, todos hemos, el que bien tenemos esa cultura cristiana, esa cultura incluso católica, en el que creemos que, bueno, pues Jesús en Navidad nació y demás. Pero eso históricamente no solo que no se sostiene, sino que no es así. Y no solo que no es así en el día en que dicen, sino que encima es mucho anterior a todas las fechas, con lo cual claro, es un desorden histórico que hemos aceptado pues porque sí, básicamente, por las fiestas. Los evangelios, con una carga dogmática importante, yo sí los considero documentos históricos porque hablan de regiones, de zonas que existieron, de políticos que gobernaban, de personajes de la historia que están probados que existieron, de costumbres de la época que existieron. Entonces hay que darle cierta verosimilitud. Si nos vamos y nos dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no pudo nacer en el año 0. Si a esto le sumamos que en una hipotética fuera realidad el tema de la matanza de los inocentes, él ordena que se maten de 0 a 2 años. Por lo tanto, si muriera en el 4, tendríamos que extenderlo hasta el 6 antes de Cristo. Entonces, entre el 7 y el 4 o el 5 antes de Cristo debió nacer el personaje. Esto, como te digo, no aparece en Marcos, por lo tanto, probablemente fuera un añadido posterior. No lo sabemos. No lo sabemos, por lo tanto, estamos en el terreno de la especulación. Lo más plausible, a él se le conoce como el Rabí de Galilea, Jesús de Nazaret. Nazaret está en Galilea. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Juan se hace mucha mención a que viene de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Eso es. O sea, hay una corriente que ha surgido desde los estudios más recientes, ¿no? de los últimos años, de que en la traducción del griego, porque los evangelios, recordemos, se escriben originalmente en griego, de que podía decir Jesús de Nazaret o Jesús de Nazirit, ¿vale? Porque sabemos que las vocales en el hebreo, pues como es un lenguaje semita, son distintas. Y en los griegos pudieron confundirla. Si dijeran Netziri, no quiere decir que fuera de Nazaret, sino que es una persona como que en algún momento de su vida pues se podía haber apartado un poco de la sociedad. Alguien que se había apartado, pues ya fuera una especie de ermitaño, una especie de monje, ¿no? Y que se le conociera como Nitziri. Pero en principio es lo más comúnmente aceptado es Jesús de Nazaret. Y además encaja con el tema, bueno, con otros tantos que no se suele mencionar, como por ejemplo que él incide mucho en que nadie es profeta en su tierra, en que en Betsaida, por ejemplo, no lo tratan bien, o que hay de ti Betsaida que te trae, en fin, hay muchos pasajes en los que incide sobre que en Galilea o en Nazaret o en su zona, pues no es acogido como el Mesías, ¿no? Uh-huh. Por eso sí esa referencia de que probablemente lo más plausible es que Jesús fuera de Nazaret, de Galilea. Y luego, posteriormente, el tema bueno, a mí siempre me ha sorprendido mucho todo el tema de los relatos. Obviamente yo hablo desde mi perspectiva de haber leído la Biblia, de haber un poco conjurado o pensado en un personaje que te están vendiendo, efectivamente. Pero sí todo el tema de su juventud, de cuando van a Jerusalén, cuando está en el templo, cuando se pone a hablar, cuando se pierde, todo ese tipo de cosas, toda esa juventud, no llega a ser adolescencia, evidentemente, pero bueno, es una juventud
en la muerte de su padre, todo ese tipo de cosas a nivel histórico, ¿cómo las encajamos? Complicado. Complicado porque yo siempre me hago, para que escribir un relato como el de los evangelios, tendría que haber estado alguien pegado a la espalda de Jesús hasta en los momentos más íntimos, conversaciones que tiene con alguien en la intimidad, conversaciones que tiene con no sé qué, sabe incluso en algunos momentos de sus pensamientos, ¿no? Un poco, o que el propio Jesús se lo hubiese narrado para que lo escribiera. Sin embargo, no hay ningún texto en el que diga Jesús dijo esto. De hecho, fuera de lo que son los evangelios, solo no recuerdo si eran una o dos ocasiones, se llega a mencionar, me refiero en las cartas de los apóstoles, o sea, en los hechos de los apóstoles o en las epístolas, que dice, el maestro decía esto, solo en una o dos ocasiones. El resto se fundamenta en la interpretación de la figura, no de lo que él dijo, ¿no? Entonces, de lo que es la vida fuera de su ministerio, que pudo durar, pues algunos dicen 1 año, otros 3 años, se ronda así, ¿no? Su ministerio público. De su infancia sabemos lo que nos narra el nacimiento en los evangelios de Lucas y Mateo, y de su juventud o infancia tenemos los evangelios apócrifos, que son bastante posteriores, en torno al siglo II empiezan los primeros, y que son un tanto fantasiosos en tanto en cuanto son gnósticos, tienen una interpretación un poco más espiritual y profunda y esotérica del personaje. Pero a nivel histórico hay muy pocos relatos de lo que fue Jesús a lo largo de su vida, hasta, como digo, hasta su ministerio público, que es donde ya sí que hay más datos si tomamos como buenos los evangelios. Sí es cierto que yo siempre también te lo comentaban así como que, si no que Jesús ya cuando era joven ya parecía tener ese don o esa capacidad o esa inquietud, vamos a decirlo así, sí que era un niño muy despierto, ¿no? Además, que hablaba con unos, con otros, que aunque es un pasaje muy corto, pero sí te dice que ya se pone directamente a debatir con la gente del templo, ya les empieza un poco a sacar los colores, ¿no? Como se suele decir. Y sí que es verdad que es lo que tú dices, tiene que ser una reinterpretación, porque de ser cierto tendría que haber bebido de una fuente no escrita. Una idealización también. Dentro de lo que es la figura, para decir, mira, ya desde niño era un máquina. Aquí ya desde niño era el motherfucker, ya se ponía a hablar con unos, con otros. Si partimos de la base de que cuando empieza su ministerio, empiezan lo que son los hechos de los evangelios, es un maestro de la ley, un tanto especial, pero un maestro de la ley. Y hablaba de una forma, primero, que hizo seguirle a mucha gente. Es importante esto, ¿no? Hizo seguirle a mucha gente que venía incluso de Galilea, lo seguía hasta Jerusalén, hasta Judea. Y muchas cosas de las que hablaba o que se le atribuyen en estos pasajes, pues tienen una interpretación muy compleja y muy profunda, que incluso a día de hoy nos cuesta interpretarla, y que, imagínate, para un judío de aquella época, un judío sin estudios, por ejemplo, como podían ser los propios apóstoles, que muchos eran pescadores, en fin, que eran gente de clase obrera, ¿no? Muchos dicen, hay gente que dice, no, no entendemos las parábolas o determinadas comparaciones que hace porque no somos judíos del siglo I. Yo dudo mucho que todos los judíos del siglo I interpretasen bien lo que decía Jesús. Para eso sí, probablemente los doctores de la ley, los fariseos, en un mundo judío un poco más leído, supieran lo que le estaba diciendo, pero usaba un lenguaje complejo. Y después era alguien que incluso los propios fariseos que intentan, pues, denostar al personaje en su momento, pues en el Evangelio de Juan, por ejemplo, tienen por fuerza que admitir de que hacía cosas que no podían explicar. Y eso es cierto. Eso es un consenso también. Es un consenso incluso entre los historiadores. Hacían cosas que no podían explicar. Ya fueran curaciones, ya fueran milagros, hasta 45 se cree que pueden ser las cosas inexplicables o así un poco fuera de lo común que hay. Incluso, como te digo, los propios fariseos, doctores de la ley, que estaban en contra del personaje, tuvieron que aceptar
que hacía cosas inexplicables, misteriosas, por decirlo de alguna forma. De hecho, llegan a decir que tiene un pacto con el demonio porque habla en nombre de él, porque hace esas cosas, porque si no viene de parte de Dios, porque dice que viene de parte de su padre, entonces tiene Y que no tener puede un ser pacto. porque ellos vienen de parte de Dios. Claro. si ellos están de una parte, no. Tuvo que ser, yo siempre lo he dicho, ¿no? Ya fuera de que seas creyente o no, y alguna vez lo he comentado contigo, tuvo que ser un personaje lo suficientemente impactante en su época, aunque para los romanos no lo fuera, cuidado, para los romanos no lo fue, pero para los seguidores más cercanos o que lo conocieron directamente, tuvo que ser algo tan impactante que lo llevara a dedicar su vida a divulgar su palabra y a perderla, incluso por defenderla. Y esto pasa desde los seguidores más cercanos. Pedro, por ejemplo, muere en Roma en torno al año 64-65. Tengo la fecha reciente porque estoy haciendo ahora mismo precisamente, estoy preparando un reportaje acerca de los papas y es el primero de los papas que se considera, ¿no? Pero bueno, su hermano, por ejemplo, muere en Jerusalén lapidado, muchos otros llegan al martirio. O sea, tuvo que ser alguien que de verdad cambiara la perspectiva del pensamiento de aquellos judíos. Recordamos que sus primeros seguidores eran judíos. Y claro, ellos esperaban un Mesías liberador y se encuentran un Mesías que muere en la cruz. Claro, ¿cómo reinterpretas eso, no? Es decir, si no tienes una fe ciega, a ellos su Mesías se le habría caído en ese momento. Puede ser que, ahora me está viniendo un flashazo a la cabeza, puede ser que el tema de la libertad o el tema de ese Mesías, que en un primer momento yo creo que era un Mesías político, tenía que serlo, la reinterpretación del Mesías, del rompedor de dientes, de este Mesías fuerte que venía con la espada, que venía en nombre a echar a los invasores y demás, puede haberse reinterpretado dentro de lo que es el dogma cristiano, el hecho de la liberación con el hecho de liberar, entre comillas, al mundo muriendo. Puede ser algún tipo de... Claro, esa es la reinterpretación paulina. Dice, venía a liberar y tenía que liberar de alguna manera. Claro. De hecho, él dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? Entonces, no tiene por qué liberar al reino de Judá o al reino de Israel, ¿no? Entonces, pero eso ya estamos hablando de un tema más espiritual que de un tema histórico. En cuanto al tema histórico, y aquí viene lo del Mesías, que es combatiente, ¿no? Que es luchador para liberar, pocas veces se presta atención a que Jesús muere en la cruz. La muerte en cruz estaba reservada a los sediciosos, a los que atentaban contra el imperio. Es decir, esto de que a Jesús lo crucifican con 2 ladrones es imposible. Es decir, un ladrón no se le crucificaba. Entonces, a Jesús probablemente se le crucifique con 2 de sus seguidores. Y probablemente no todos los seguidores de Jesús fueran pacíficos. Y tenemos el pasaje en el que vienen a prenderlo, le corta una oreja y él intercede, ¿no? Entonces, probablemente el Imperio Romano o el gobernador de la zona lo considerara una amenaza para el imperio. Una especie de secesionista, de independentista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que atentara contra el imperio para justificar la muerte en cruz. Es decir, el derecho romano del que le damos nosotros nuestras leyes era bastante claro en ese sentido. Ningún romano, de hecho, podía ser crucificado. Es increíble cómo las similitudes históricas al final empiezan y además con pequeñas gotas, empiezan a componerte un personaje completamente diferente. Y el tema tan labrado que yo siempre lo he oído, que dudo mucho que haya nada histórico, pero bueno, si tú sabes el tema de los años secretos de la vida de Jesús. Sabemos ya, sabes que yo le he dedicado algún otro reportaje al tema de, tenemos lo que son los evangelios apócrifos. La mayoría se encuentran en Nag Hammadi, creo que en los años 40, si no recuerdo mal. Son evangelios que a partir del concilio, se dice que en Nicea, no sé, porque no hay verdaderamente un acta de Nicea se diga esto y esto, ¿vale? Pero si no, a partir de Nicea, del siguiente concilio, ya sale los textos que tienen que entrar más o menos dentro de lo que es el dogma, ¿vale? Y el resto debían de dejar de promulgarse en las iglesias. Esto hace que en un monasterio en el sur de Egipto, pues un monje o lo que fuera enterrase una serie
de documentos, entre los que encontramos los textos de Nag Hammadi. Aquí se narran una serie de historias. Tenemos el Evangelio del pseudo Tomás, que también hay otro evangelio que se llama el Evangelio de Tomás el Israelita, que muchos lo consideran incluso muy cercano a los canónicos. Y después tenemos el Evangelio de José, por ejemplo, el de Nicodemo. Tenemos el Evangelio de la Asunción de María, ¿no? Del Transitum Mariae. Hay una serie, creo, si no recuerdo mal, que alrededor, no solo de Nag Hammadi, sino de otros que se siguieron utilizando en las iglesias ortodoxas orientales, que en torno a 60 evangelios apócrifos. El conocido como los evangelios de la infancia, que son los que narrarían un poco la vida de Jesús en Egipto, es el del pseudo Tomás. El evangelio del pseudo Tomás, y cuenta una serie de historias que, bueno, las narré en un vídeo porque son muy curiosas, porque narran la vida de un Jesús niño que no controla el poder que tiene. Sus poderes, sí, eso, que mata a un pájaro y le revive, cosas de eso. Sí, por ejemplo, hay 3 pasajes que son muy comúnmente hablados, ¿no? Que es cuando un niño va por la calle y tropieza contra Jesús por la espalda y le dice, no continuarás tu viaje, y cae desplomado muerto, ¿no? Hay otro en el que un niño está jugando con él y cae de una azotea y se mata. Y los vecinos van a recriminarle a José, a su padre, que lo ha matado él. Entonces él le dice, levántate y di si te he matado yo, ¿no? Entonces se levanta y resucita, ¿no? Pero claro, los vecinos lo que te cuentan, de hecho, no sé si eran 2 o 3 maestros de él, llegan acaban mal parados. El tercero ya se renuncia directamente. Es decir, cuenta como la historia de un Jesús que no controla y que en su niñez podía ser problemático, hasta el punto de que el pueblo alrededor no lo quería. No lo quería. Esto más o menos hacía milagros, pero también hacía cosas que le costaron la vida como digo, a un niño, o le secaba la mano a otro porque había dicho no sé qué. En definitiva, una imagen un tanto particular de... Era como el niño este de la serie esta, que es un niño que tiene poderes y es un superhéroe, pero termina siendo un superhéroe malo. En vez de, bueno, es una especie de Superman malo. Pues esto es exactamente igual. Y el tema, lo hemos hablado hace un momentito, el tema de la vida pública, que yo creo que es el tema más trillado, por así decirlo, el tema que más se conoce de Jesús, del cual más se ha hablado. ¿Cómo tuvo que ser a nivel histórico? ¿Qué datos tenemos de cómo tuvo que ser? Lo hemos hablado hace un momentito. Ese impacto, ese mensaje que dentro de que hemos hablado de que pudo ser a lo mejor algún tipo de incluso hasta de fariseo, de rabí, que dentro del propio dogma judío, que no era nada fácil, que había una serie de reglas muy estrictas, muy concretas, ¿cómo impactó ese mensaje? ¿Qué sabemos de todo eso? Bueno, él, como te he dicho, algunos historiadores, la mayoría suelen pensar que era un fariseo. En tanto, un fariseo era una persona con una interpretación estricta de la ley mosaica, ¿vale? Algunos eran rabís, otros no, algunos eran sacerdotes, pero dentro de ese movimiento era un tanto particular, ¿no? En su ministerio público, pues tenemos una persona que, como hemos dicho, viene de Galilea, por lo tanto, se le mira con un poco de recelo en Judea, en Jerusalén. ¿Sabes? En aquel entonces, entre Galilea y Judea teníamos a los Samaria, a los samaritanos, que al final rezaban al mismo Dios, pero tenían divergencias con los judíos y no se podían ver, porque unos rezaban en un monte y otros en Jerusalén. En definitiva, una cosa un poco, una pelea un poco más por las pequeñas cosas que por el dogma real, ¿no? Y él viene todavía más al norte, ¿no? De Galilea. Es un rabí que al principio hace mucho énfasis en que lo siguen muchas mujeres, que son las que parecen financiar a ese grupo inicial. También es importante el tema de Juan. Todos los evangelios empiezan por Juan. Hay la mayoría de consenso a que pudo llegar a ser en cierta forma algún discípulo de Juan, ¿vale? Hasta que Juan dice, yo soy el que he venido, vendrá otro después de mí al que no soy digno de abrochar las sandalias, en definitiva.
Pero parece ser, de hecho, en el Evangelio de Juan, se ve cómo Jesús se lleva a algunos de los discípulos de Juan con él. Entonces, pudo ser un discípulo de Juan. Y en cuanto a lo del ministerio público, lo que comentábamos antes, de que tuvo que ser un tanto revolucionario en lo que es el mundo judío. Sobre todo, hay muchos pasajes en los que inciden que él hacía cosas en Sabbat, que eso estaba totalmente prohibido para los judíos, y eso era que sanaba en Sabbat, ¿no? Y él, o es lo que nos dicen los evangelios, dice: no circuncidáis vosotros en Sabbat, porque la ley de Moisés dice que tenéis que circuncidar a los 8 días, y aunque sea Sabbat, por no incumplir la ley, lo hacéis. Pues yo estoy curando, y curar no es acaso más importante. En definitiva, que tiene desde el principio parece que choca con los doctores de la ley del templo, sobre todo con los sacerdotes del templo. A él se le acercaban, en principio, si nos atendemos a los textos, parece que allá donde él predicaba, pues como que iba toda la gente, ¿no? Y eso pues ponía un poco celoso a esos maestros de la ley, y siempre intentaban buscar el fallo. En cuanto al tema, como te he comentado, de lo que es el enjuiciamiento y por qué acaba en la cruz, probablemente por lo que te dijera, a ellos se le considerase, en cierto modo, tanto a él como a su grupo, un tanto peligroso. También en Juan hay una parte en la que bajan los hermanos cercano a los Zelota. Probablemente. De hecho, Simón, Pedro, creo que era un zelota. O sea, que probablemente era gente que, si estaban esperando al Mesías, que la concepción del Mesías que ellos tenían no era la concepción del pon la otra mejilla o amaos los unos a los otros. No es esa concepción del Mesías. El Mesías que debía de venir era el Mesías liberador, que los llevara ya al reino de Israel, a la vida eterna, por decirlo de alguna forma. Entonces, y lo iba a hacer mediante la lucha. Entonces, por lo menos los seguidores iniciales debían creer que de alguna forma él iba a ser el iniciador de este movimiento, que después, como hemos visto, o ya sea por que fuese real o por la reinterpretación que se ha hecho, era todo lo contrario, ¿no? Y tú Pero que tuvo que ser... Sí. Sí. No, digo que tú a nivel histórico, ¿qué parecer le concedes a la figura de Jesús de Nazaret? Hemos dicho el tema de su mensaje, de cómo arrastraba masas, el tema de cómo sus seguidores probablemente eran más allá de los que se creían, y sobre todo siempre compuesto también por una parte de vinculación femenina. Hemos también hablado del tema de los hermanos, del parentesco, con lo cual, obviamente y evidentemente, anula el tema de la virginidad de María, que viene mucho posterior. Pero como mensaje histórico, ¿cómo lo encuadrarías tú, dijéramos, a nivel canónico, la idea de este personaje? Sí. La idea sería que Jesús, o sea, el principal, Jesús era un maestro de la ley judía, una persona que quizá, esto también hay cierto consenso, inicialmente era simplemente un maestro de la ley, pero que hacia el final de su ministerio, si hacemos caso a los escritos, probablemente él llegase a creerse o él considerase que era el Mesías. Esto hay un consenso bastante amplio, en que hacia el final de su ministerio probablemente él ya se consideraría el Mesías, ¿no? El Salvador. Muchos consideran, y esto lo dice Antonio Piñero en varias ocasiones, que era un exorcista no como lo vemos hoy, como nos lo ha vendido el cine, ¿no? Pero alguien que expulsaba demonios. Llamemos expulsar demonios a curar enfermos psiquiátricos, por ponerte un ejemplo, sería una concepción laica o objetiva a día de hoy, ¿no? Era alguien que conseguía, desde el punto de vista judaico, expulsar demonios. Eso es algo que es bastante aceptado. Y también hay que aceptar, aunque no se, desde un punto de vista histórico no se debería, de que hizo una serie de milagros, de actos que la gente de su época, importante esto, la gente de su época no podía explicar con los medios de la época. No quiere decir que no tengan explicación hoy, pero desde luego la gente de la época, los que lo presenciaron, no podían explicar esos hechos.
¿Cuáles ya sean fueron las los más impactantes? Al margen, obviamente, de la resurrección. resurrecciones, curar a un paralítico, a un ciego, todo ese tipo de sanaciones, de expulsar a los demonios, de una persona que llevaba loca toda la vida, por ejemplo, gente que le tocaba y se curaba, ese tipo de cosas que están narradas, que no podemos saber si eso se añadió después o si, no, o si pertenece a la realidad, pero sabemos que dentro de los evangelios, más allá de, lo que de los propios hechos que nos cuentan, sabemos que los propios fariseos y sacerdotes llegaron a aceptar que algunas cosas que hacían no tenían explicación para los ojos de un judío del siglo I. Y el tema de la resurrección, que es casi el tema por excelencia, ¿no? Que es casi lo que ayudó a hacer una religión a propósito de Jesús, ¿cómo? Es complejo. Es que no hay cristianismo sin resurrección. Claro, por eso te digo. Es que... Nosotros no, o sea, desde el punto de vista histórico eso es indemostrable. Es indemostrable. Toda la parte posterior a la crucifixión sabemos que lo crucifican. Hasta ahí todo perfecto. O sea, todo perfecto, todo encaja. Pero hay dentro contexto de lo que histórico que diga que se adelante a la propia muerte. Quiero decir, a mí me van a prender, pero no os preocupéis porque yo al tercer día voy. Sí, pero claro, eso viene, probablemente todos esos dichos sean, no podemos asegurarlo, ¿no? Pero sean añadidura para justificar el fracaso del Mesías político. Y esto es así. Porque claro, ¿cómo justificas tú que el Mesías Salvador que tenía que liberarte acaba muerto en una cruz? Desde el punto de vista, incluso el tema de la crucifixión, se podría hablar mucho alrededor de ella por el hecho de que se nos pinta una crucifixión con mucha gente alrededor, con la madre, con María Magdalena, con Juan a su lado. Los romanos no permitían que hubiese nadie alrededor de los crucificados y mucho menos en vísperas de la Pascua judía, que podían crear pues un levantamiento, y lo que menos querían los romanos era eso, ¿no? Entonces, lo que es la resurrección, no hay nada histórico que nos diga que eso pudo pasar. O sea, al final, si nos vamos a los pasajes de la resurrección, en su mayoría son muy ligeros. O sea, no es que haya una aparición pública de Jesús delante de las masas y se ponga a predicar a partir de ahí, ¿no? Sino que se le aparece en un momento a las mujeres, en otra se le aparece a los apóstoles para que le metan las manos en la llaga, en otra lo ven como una luz al fondo y les habla. En definitiva, que no es una aparición que diga vuelve al templo y lo ven la gente físicamente, ¿no? Sino que se aparecen en unos momentos muy, muy concretos y de los que no sabemos, eso sí que no podemos saber. No tenemos documentos que acrediten que eso pudiera pasar. O sea, que ahí desde el punto de vista histórico no tenemos nada. Lo que se suele decir es que quizá pues forme parte de la reinterpretación que se hace del Cristo, que no de Jesús de Nazaret, del Cristo, a partir de Pablo de Tarso, probablemente. Es increíble el ver cómo una figura tiene tantas caras, tantas facetas, cómo han pasado casi de una religión a otra, cómo se ha reinterpretado y sobre todo una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es la transformación que ha tenido a nivel histórico. Yo lo he comentado algunas veces con algunas personas, es decir, cómo después de todo lo que, bueno, de tantos miles de años que ha pasado desde su nacimiento, de cómo ha pasado por todo el tema de Roma, por todo el tema de los papas, de las cruzadas, y luego posteriormente, casi en los plenos siglo XX, cómo ha supuesto el tema de la Iglesia, cómo verdaderamente con todo el mal, porque no se puede decir de otra manera, o con toda la justificación histórica, vamos a decir, que se ha hecho a propósito de Jesús de Nazaret, o con el dogma, o con el mensaje, o con X, cómo a día de hoy conservamos una dulcificación de la imagen y del mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Cómo eso? Yo creo que eso no ha pasado, o que yo sepa, con ningún tipo de... Porque si verdaderamente cogemos por lo menos lo más cercano a nuestra historia, vamos a poner 200 años,
Jesús no te permitía hacer esto, Jesús no es Dios. Y además se mezcla la figura de Dios con la figura de Jesús en la Trinidad. A diferencia de otras religiones y sin poner a una por encima de otra, no puedes de ninguna forma comparar el mensaje de Jesús o el mensaje que nos ha llegado, que no sabemos si es el suyo o la reinterpretación del suyo, ¿vale? Pero si nos ceñimos a los textos, no podemos comparar el mensaje de Jesús con el de ningún otro profeta. Y te lo digo una persona que se considera no creyente, ¿vale? O sea, ni Mahoma, ni los profetas del judaísmo, ninguno está limpio de mácula como en principio está el Jesús que nos ha llegado, ¿vale? Todos. Mahoma, con las guerras contra la Meca, era un profeta capaz de llevar una espada. En el caso de los judíos, si nos vamos al Antiguo Testamento y cogemos algunos hechos del Éxodo y de Números, telita también con Moisés y sus descendientes, de llegar a un pueblo por no ser judíos y matar hasta el último niño, la última mujer y no dejar nada en pie. Eso no lo encontramos en el mensaje de Jesús. Jesús es pon la otra mejilla, amaos los unos a los otros. ¿Qué es lo que el otro día te decía yo cuando dijiste, qué es lo que más os impresiona del mensaje de Jesús de Nazaret? Y yo te dije, se fundamenta en uno. Y es muy importante para un judío del siglo I. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Fíjate la fuerza, ¿eh? Es decir, estaban los mandamientos de la ley de Moisés, que es sobre lo que se fundamenta el judaísmo. Y él dice, un mandamiento nuevo os doy. Amaos los unos a los otros. O sea, fíjate la importancia y la trascendencia del mensaje. Sea de él, lo dijese él o lo dijeran sus seguidores, pero es lo que nos ha llegado. Por eso te digo que es incomparable el mensaje de Jesús de Nazaret o del Cristo, llamémoslo para ser de Cristo, ¿no? De Jesucristo, es incomparable con el de otros Mesías. No se puede. Y quizá por eso nos haya llegado pues esa imagen dulcificada o buena, llámala como quieras, del personaje histórico, que no pasa en otras religiones. Y te lo digo con conocimiento de otros textos de otras religiones. Sí, no, porque sí que es verdad, y a mí esto cuando yo empecé hace muchos años a estudiar a Jesús, me dijeron, pero bueno, si es que esto que decía Jesús ya lo decían otros pensadores hace 200, 300 años antes. Había, no sé, Buda o yo qué sé, había otro tipo de filósofos que sí que es verdad, con su idiosincrasia y demás, pero que se acercaban en algún aspecto, en algunos puntos, a la filosofía de Jesús de Nazaret. Esa ha sido una de las cosas que se le ha achacado precisamente a la figura para la no existencia o la creación del mito. Es decir, que en mucho de lo que él dice se puede extraer de otros anteriores, ¿vale? Y que se pudo conjuntar para crear el mito. Como hemos dicho, el personaje existió. Y a partir de ahí, lo que nos ha llegado de su reinterpretación, o quizá de lo que dijo, porque no podemos saberlo, y esto es importante, si él, evidentemente, él era un judío del siglo I, y toda la sabiduría, si era un rabí, tenía toda la sabiduría del pueblo judío, que ya tenía 1000 y pico de años. Entonces, por lo tanto, evidentemente, antes que el otro se habrían dicho cosas muy parecidas. Pero si él unificó todas, por ponerte un ejemplo, si me dicen, no, es que tiene sabiduría de Buda, que tiene sabiduría de los judíos antiguos, que tiene sabiduría de la filosofía griega, que es muy probable por la influencia que Grecia tenía. Pero en una única figura, ya sea real, el Jesús histórico o el Cristo, la figura más pues idealizada, lo que nos llegó, el conjunto que nos llegó, era muy novedoso en ese sentido. Que por eso, en parte, ha calado tanto a través de la historia, y que, dicho de alguna manera, a lo mejor, no sé si su filosofía, sus seguidores o la forma de hacer las cosas, pero ha hecho que el Imperio Romano se vuelque, bueno, de perseguirlos a instaurarlos como religión única, ha hecho cruzadas, ha levantado a papas, ha hecho barbaridades. Sí, lo que pasa es que ahí entraremos ya en otro tema, en que
la religión ha sido en muchas ocasiones la excusa para contiendas que no eran meramente no religiosas, como sí que lo... Y aquí vendrán muchos, que es que la religión, la iglesia, vuelvo a repetir, que no tiene nada que ver con esto. Es decir, las religiones son buenas por naturaleza y vuelvo a incidir, yo me considero no creyente, que a mí, pero sin embargo, considero que las religiones son positivas para el mundo y lo han sido. Es decir, fue un cortapisa muy importante el de la moralidad para pasar del salvajismo más extremo que había antes del Neolítico, por ponerte un ejemplo, es decir, que cualquiera llegaba y el más fuerte se apoderaba y os mataba y os violaba y os robaba. A partir de tener una religión que eso le hiciera coacción, ¿no? Por miedo a lo que viniera en el futuro después de la muerte, pues eso modificó de forma muy importante, aunque no lo creamos, antropológicamente modificó el comportamiento humano y ha hecho llegar a la sociedad. Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos muchas veces y hace falta que se instauren cosas que son a lo mejor más férreas en algún tipo de conceptos, pero que ayudan a que el ser humano respete las leyes y que respete un cierto civismo. ¿Fueron las cruzadas fruto del dogmatismo religioso? Yo que estoy muy con el tema de las cruzadas y de la temporalidad, no. En un momento determinado sí se le prohíbe a los peregrinos llegar a Jerusalén, pero el problema es que los selyúcidas también estaban impidiendo que llegaran los materiales de la ruta de la seda. Y estaban impidiendo el comercio con Oriente. A partir de ahí, pues sí, para llevar a la masa allí se alude a la religiosidad. Pero probablemente los cabecillas de ese movimiento, ya sea el Papa o ya sea los nobles europeos, probablemente sus intereses fueran otros. Sí, que todo era a propósito de... Que la masa siguió a ellos por una convicción religiosa, pero probablemente detrás de eso lo que había era un movimiento de interés económico, político, comercial en este caso. En plan Juego de Tronos. Dos últimas cuestiones, Jesús, que a mí siempre me han gustado mucho. La primera, ¿por qué Jesús de Nazaret nunca dejó textos a nivel histórico? No dejó escrito, no dejó nada, no se conserva nada que se sepa. No se sabe. No hay ningún texto, como te digo, que sea de él. De hecho, ni siquiera conozco un apócrifo que se llame Evangelio de Jesús. O sea, con eso es muy importante. Y no sabemos por qué. Probablemente, de hecho, los textos que nosotros tenemos como Evangelio no los escriben sus apóstoles, los que fueron con él. Entonces, tenemos que... Es muy importante que la gente muchas veces confunde. Sí, probablemente sea... no se escribieron directamente, que no... O sea, la gente todo esto no lo sabe. Yo lo he tocado en algunas veces en Mundo Azul y la gente ha dicho, pero que no lo escribieron los apóstoles los textos. No, los apóstoles probablemente, los textos los escribieron los seguidores de aquellos apóstoles. También hay que decir que si Marcos, como estamos hablando, se escribe en torno al 60 y algo después de Cristo, probablemente, o sea, mucha de la gente que vivió a Jesús seguía viva. Es decir, si Jesús murió en torno al 30 aproximadamente, 30, 33, 27, ¿vale? Muchos estarían vivos en el 60, que pudieran rebatir. De ahí darle un carácter de historicidad al texto, porque había gente viviendo aún que vivió con Jesús. Y la interpretación, de hecho, de Pablo de Tarso, la interpretación paulista, es cuando va a Jerusalén, precisamente se entrevista con los discípulos, en este caso con Santiago, su hermano. Y en los hechos en las epístolas de Pablo, la primera a los tesalonicenses es del año 50. Estamos hablando escasamente 20 años después del fallecimiento de Jesús. O sea que hay textos relativamente cercanos a la época de su fallecimiento, relativamente estamos hablando, pero no tenemos ninguno directamente de él. Y como te he dicho antes, de hecho, fuera de los evangelios, solo en una o dos ocasiones se dice, esto dijo el maestro. Es decir, que se ponga en su boca una frase o un dicho. Entonces, no sabemos por qué no nos han llegado esos evangelios no lo sabemos.
si no le dio tiempo a escribirlo, si él estaba convencido de lo que estaba haciendo y de que iba a triunfar y que no necesitaba dejar un testamento vital, por decirlo de alguna forma o algo así. Desconocemos, pero lo único que te digo es que no tenemos esos textos. También te digo que yo soy, como no lo he dicho al principio, pero yo me digo, yo cada vez, contra más leo, contra más sé, más ignorante soy del tema, ¿eh? O sea, hay veces que ya ni me atrevo a hablar de ciertas cosas, porque es que te pones, por ejemplo, a estudiar la obra de Antonio Piñero y dices, yo no tengo ni idea, o sea, ni idea. Pero como te digo, en ese aspecto que yo conozca, ni siquiera conozco un apócrifo. Tengo ahí un libro que es de Jean Crépeau, que son los evangelios apócrifos, y no hay ninguno de Jesús. Quizá, a lo mejor hay alguno por ahí que no conozco. Pero en las compilaciones que yo he leído no he encontrado ni siquiera un apócrifo. Y el tema de, ya para terminar, el tema de la famosa sábana, a nivel histórico, ¿cómo podríamos engancharlo? ¿Es verídica? ¿No es verídica? ¿Es lo único que ha llegado hasta nuestro punto? Se ha hablado mucho que si era, que si no era, que si los tejidos de abajo, los remiendos, que si no, que si... Bueno, lo típico que se suele hacer. ¿Es a nivel histórico plausible o podría ser una de las pocas cosas que hay? Aquí me pillas un poco porque yo he dedicado mucho tiempo a la Sábana Santa. Entonces, claro, si tú me dices a nivel histórico, si a mí me preguntan en un examen de selectividad acerca de la Sábana Santa, yo tengo que decir que los estudios que se hicieron del carbono 14 en los años 80 determinaron que la Sábana Santa es en torno al siglo XV. Siglo XV, siglo XIV, siglo XVI. No recuerdo las fechas exactas, pero de esa época, ¿vale? Si me dices qué creo que es la Sábana Santa o qué antigüedad tiene la Sábana Santa, yo, ya aquí nos apartamos un poco del tema histórico. Creo que es más antigua. Creo que las dataciones por carbono 14 que se hicieron pudieron ser ensuciadas por los incendios que tuvieron en la antigüedad que ha sufrido la Sábana Santa y el relicario de plata en el que estaba metida. Se encontraron, como tú bien has dicho, pólenes que pertenecen a la zona de Galilea y probablemente el trenzado de la síndone sea también un trenzado muy típico de la Judea o la Galilea del siglo I después de Cristo, que es de las propias monedas que se ven reflejadas en los ojos del personaje son coetáneas o podrían ser coetáneas con esa fecha, pero es complicado. Es complicado. La trazabilidad de la Sábana Santa, creo que lo comentamos cuando estuvimos hablando de los templarios, ¿no? De que pudo llegar en el siglo XII de manos de un templario, a través inicialmente de Edesa, que había constancia en el siglo IV, que posteriormente fue a Constantinopla, de Constantinopla la trajeron en el siglo XII hasta Lirey, que es donde estuvo guardada en Francia. Podría haber una trazabilidad no demostrable desde el punto de vista histórico. Yo estoy hablando de aquí, ya sí que estoy hablando un poco de conjeturas o de cosas no demostrables históricamente. Se sabe que hay una síndone en Edesa en el siglo IV, en torno al 300 y pico, que hacía milagros, con lo que se decía que era la faz de Jesús. De aquí pasamos a que esa síndone en un momento determinado se lleva a Constantinopla, donde se expone también como milagrosa durante siglos y que acaba a través de un cruzado, si no recuerdo mal, en la Cuarta Cruzada, cuando los venecianos saquean Constantinopla, acaba de alguna forma u otra en Lirey, en Francia. Se sabe, como te digo, hay varios puntos. Edesa, Constantinopla y Francia, donde había una síndone milagrosa con lo que se decía que era la faz de Jesús. Desde el siglo IV hasta la época de Jesús, es decir, los 300 años esos, no se sabe, no hay constancia de que el sudario de Cristo lo tuviera alguien o que fuera. Es decir, la primera aparición constatable la tenemos en el siglo IV. Después es que es un tema extensísimo, porque si te pones a pormenorizar en lo que aparece en la Sábana Santa... Es increíble, es una de las imágenes más increíbles que he visto en mi vida. Es del siglo XV, por ejemplo, del siglo XIV.
En el siglo XIV tú te vas a todas las efigies, a todas las esculturas, a todas las tallas que hay de Cristo crucificados y absolutamente todos están crucificados con las palmas de las manos. Si eso es de ese siglo, dime quién sabía o quién recordaba que 1500 años se crucificaba en verdad por las muñecas porque las manos no aguantan el peso de Porque una se persona. cae, aquí está el hueso. Claro. Si tú intentas hacer, por ejemplo, tú te manchas de barro, te manchas de tomate la cara e intentas poner una sábana sobre tu cara, lo que te sale no es una cara perfecta como un negativo, como te sale ahí. Lo que te sale es una mancha sin forma, deforme. Entonces, hay muchas... ¿Y ese negativo cómo puede explicarse? No se puede explicar de una forma racional. No se puede explicar. Y aquí hay un misterio. Y sabes que yo soy muy analítico en ese sentido y que intento siempre sacarla. No se puede explicar. Yo cuando dediqué el reportaje que dediqué en profundidad a la Sábana Santa, explico que la escuela de pintores flamencos, ¿vale?, empezó a trabajar sobre el tema de las cámaras oscuras para reflejar, ¿no?, como si fuera un negativo en una sábana, ¿vale?, las cámaras oscuras. Pero ni así, ni haciendo eso puedes conseguirlo. Es que es muy difícil. Además, la tridimensionalidad de la imagen. Porque no es una imagen que sea, si tú te pones en una cámara oscura para hacerte, te haría lo que es la... No, tiene dimensión. Es como si hubiese acogido algo. Es como si hubiese... La explicación que dice la Asociación Española de Sindonología, ¿no?, que son los que más estudian este tema, es que... Uy, me he escuchado que pitaban por ahí. Es que fue como una especie de irradiación. Es la única explicación. Irradiación que hizo desaparecer. Eso es lo que hubiese ahí dentro. Sé que es inexplicable, sé que nos estamos saliendo del tema histórico, pero es que no te lo puedo explicar mejor. Ahora, si tú me preguntas en la selectividad que de cuándo es la Sábana Santa, te digo el siglo XV. Claro. No hay problema. Pero que no se puede explicar. No se puede explicar. Muchas veces la historia también tiene esos flecos o tiene esa forma, pero no dejemos... quiero decir... La gente siempre dice, no, es que la historia es imperfecta, es que la historia no te creas nada. No, vamos a ver, no es que no te creas nada, sino que la historia en muchas ocasiones tiene sus claros oscuros, tiene sus esquinas, y nada es perfecto, pero la ciencia tampoco lo es. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de ese punto, yo creo que lo histórico siempre es algo a tener en cuenta, siempre es algo que te ayuda, siempre es algo que te aporta datos que uno desconocía. Yo, por ejemplo, ahora he estado todo lo que nos ha dicho Jesús, todo lo que nos ha ido contando, a mí me han aportado datos nuevos que desconocía y me han hecho por lo menos darme un paseo por diferentes cabezas, como se suele decir, y saber configurar una idea diferente, que eso es muy sano a la hora de tener tus cimientos establecidos de lo que es y lo que no es, para no convertirte en una persona dogmática, precisamente. Y sobre todo me ha ayudado a alimentar más, si cabe, el misterio de Jesús y sobre todo a componer una idea completamente diferente, que eso también le da mucho más misterio. Y bueno, Jesús, si quieres añadirnos algo, porque la verdad yo he vibrado. Nada, es un tema muy amplio, que es muy difícil. 2000 años de historia, 2000 años de pensadores, 2000 años de estudios acerca del personaje, pues explicarlos en una hora. Y de hecho, como te digo, llegar a conocer una 1000.000.000ª parte de lo que fue el personaje o de lo que hay escrito acerca de él, pues es casi imposible. Yo te digo que a más leo, más ignorante me siento. Y esto es un poco bueno porque nos hace intentar profundizar un poco más en el tema para no sentirnos tan ignorantes, pero lamentablemente seguiremos siendo ignorantes en muchos temas. Y como te digo, a raíz del personaje de Jesús o de la reinterpretación del Jesús histórico, pues nacen otra cantidad de temas relacionados, como tú has dicho, la Sábana Santa, como tú has dicho, como podríamos decir, las reliquias, los templarios, y al final todo bebe del mismo personaje, del mismo manantial. Y sobre todo, ¿hasta dónde llegará? Porque claro, ahora ya hay textos, ya hay conservación histórica, y hasta dónde puede tener el recorrido
la imagen, ¿no?, de este Jesús histórico que hoy estamos tocando aquí. No sabemos a dónde llegará, ¿no? Probablemente hagan una charla también dentro de unos cuantos cientos de años diciendo, ay, pues aquí había un hombre que... Y a día de hoy todavía llega y todavía tiene estos misterios y no se sabe, o a lo mejor tendrán muchas más claras que nosotros, ¿no? ¿Quién sabe? Quizá. O encuentran algún texto desconocido enterrado en una vasija en tal sitio. Sí, como por ejemplo los textos estos de... Ay, ¿cómo eran? Los del Mar Muerto. El Mar Muerto, el Qumran, sí. Bueno, Jesús, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por aportarnos todos estos datos, por configurarnos una imagen diferente de lo que es un Jesús que, por un lado, yo creo que la Iglesia o el dogma o las religiones han... Como este que aparta con el pie así un poquito así de lado, ¿no? Han quitado ese tipo de datos, ese tipo de... porque no les interesa, y luego a otras personas... Sí, dime. Importante, que me ha venido a la mente. Si Jesús volviera, no reconocería su iglesia. Eso sí que puedes estar 100% seguro. Totalmente. Eso que haya querido realmente fundar una iglesia y que no haya sido un pensador a lo mejor que haya querido difundir una serie de conceptos y que a propósito suya, como siempre pasa. Yo siempre digo lo mismo. Jesús nació judío, vivió judío y murió judío. Sí. A él se le circuncida, él tiene una vida de rabí, es decir, de observante de la ley, y él muere como un judío y es enterrado como un judío, a la forma tradicional de los judíos del siglo I. O sea, su vida en la vida de un judío del siglo I. A partir de ahí ya, que hay quien dice que son los reformadores, hay quien dice que era un reformador, que quiere extender al resto del mundo, pero si nos atendemos al personaje histórico, a lo que tenemos de él nació, vivió y murió judío. Impresionante. A mí me dijeron otra cosa también hace tiempo, que es que si Jesús volviera, le volveríamos a crucificar otra vez. 100%. Según el concepto que tenemos ahora, o sea, que poco hemos avanzado, poco hemos aprendido. En eso tienes razón. Es impresionante. Bueno, Jesús, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. A todos los que nos estáis viendo, muchísimas gracias. Gracias por, pues este primer vídeo de este serial de Jesús de Nazaret. Vamos a continuar con él. Vamos a seguir tocando diferentes partes. Hoy ha sido a nivel histórico, pero el próximo día intentaremos darle otros enfoques porque la verdad es que su figura, su mensaje y todo relacionado a Jesús de Nazaret es increíble y sobre todo que seguro que os pasa igual que a mí, que vibráis, ¿no?, con la idea de pues esa figura misteriosa que en muchos casos, según mucha gente, atrapa, engancha, incluso sin haberle conocido ese mensaje, esa forma. Bueno, podríamos estar aquí horas. También os recuerdo que ya que nos lo curramos, veáis el vídeo hasta el final, que, bueno, os suscribáis, evidentemente, que nos dejéis comentarios de lo que opináis, de lo que pensáis, de todo, bueno, pues de todo ese tipo de cosas, si tenéis algún tipo de aporte que darnos, algo que se nos haya olvidado, y también, y cómo no, que en el grupo de Mundo Azul de Telegram os apuntéis y estéis ahí con los maravillosos debates que tenemos. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día. Gracias, Jesús.